La idea central de este estudio es que si dos personas tienen exactamente los mismos genes, como ocurre en los gemelos, pero crecen en ambientes completamente distintos, entonces cualquier similitud entre ellos se interpreta como una señal de influencia genética. A partir de este tipo de estudios se descubre que los factores genéticos influyen fuertemente en rasgos biológicos, altura, color de ojos, forma corporal, capacidades cognitivas como coeficiente intelectual, habilidad verbal, habilidad especial, rasgos de personalidad como habilidad, extroversión, responsabilidad, neurociticismo, también en trastornos psicológicos como esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, autismo, ludopatía, alcoholismo, e incluso en conductas como justamente religiosidad, propensión al riesgo, eh, bueno, un montón, ayer me estoy acordando más. Justamente los resultados de este estudio de Minnesota de gemelos criados por separado fue muy difundido, o sea, fue muy conocido, pero normalmente se tienden a interpretar muy mal los resultados. Como que se transgiversa lo que realmente quieren decir. Uno de ellos es justamente que se crea todo este debate de si un rasgo es causado por la herencia o por el ambiente, como si realmente un rasgo solo pudiese ser explicado por la herencia o por el ambiente, cuando en realidad tanto el ambiente como la herencia siempre están constantemente interactuando y ambos contribuyen siempre en la construcción y desarrollo de una característica. Ningún rasgo es 100% explicado por el ambiente o 100% explicado por la herencia, siempre hay un poco de ambos. Otra interpretación equivocada es que justamente los gemelos idénticos criados por separado eran prácticamente idénticos en inteligencia y personalidad. Si bien eran muy parecidos y eran más parecidos que los mellizos, también presentaban cierta diferencia. La otra interpretación errónea era pensar que justamente el estudio permitía determinar qué porcentaje de la inteligencia o la personalidad de un individuo era genético y qué porcentaje era explicado por el ambiente. O sea, como si se pudiese descifrar que la inteligencia en un determinado porcentaje es genético y en un determinado porcentaje es causado por el ambiente. En realidad los investigadores lo que estimaron fue la heredabilidad del coeficiente intelectual y dijeron que justamente la heredabilidad del coeficiente intelectual es de 0,70 o 70%. Justamente muchas personas pensaron que esto significaba el 70% de la inteligencia de una persona está determinado por genes y el 30% por el ambiente. Y esto es incorrecto por justamente lo que yo ya les expliqué, que la heredabilidad no se está refiriendo a un único individuo, sino justamente a una población, a las diferencias observadas entre los individuos de una población. Justamente cuando se dice que la heredabilidad es del 70%, lo que se está tratando de decir es que aproximadamente el 70% de la variación del coeficiente intelectual observada entre las personas estudiadas se asocia con diferencias genéticas. O sea que el hecho de que justamente las personas sean distintas en su coeficiente intelectual, que uno sea un poco más inteligente y otro sea un poco menos inteligente, estas diferencias van a ser explicadas justamente en un 70% por el hecho de por las diferencias genéticas, o sea, por el hecho de que sean genéticamente distintos estos sujetos. Además, siempre hay que contemplar que la heredabilidad, como ya dijimos, siempre depende del ambiente en el que se obtiene. Justamente una heredabilidad puede ser alta o baja, dependiendo de en qué población estemos hablando. Justamente en el estudio de Minnesota, la mayoría de los participantes eran sujetos criados en países industrializados, o sea, Estados Unidos, Europa, y en familias adoptivas que justamente tenían un muy buen ambiente. Entonces, como la gran mayoría de los sujetos había sido expuesto a un mismo ambiente, el hecho de que sean diferentes en su coeficiente intelectual, si estaban expuestos a un mismo ambiente, justamente la diferencia iba a ser solamente explicada por las diferencias genéticas, por el hecho de que sean genéticamente distintos.
Más que nada decir las críticas sobre justamente los estudios con gemelos y adoptados. Justamente se realizaron diversas críticas. La primera es que justamente los gemelos idénticos no solo comparten más genes, sino que no solo es que comparten el 100%, a diferencia de los mellizos que comparten solo el 50%, sino que también tienden a ser tratados de manera más parecida por el entorno, empezando siempre por los propios padres. Se les viste de forma más similar, se los agrupa más, se los percibe como más idénticos y en general tienen experiencias mucho más parecidas que los mellizos. ¿Sí? Esa es como la primera crítica que se le realiza. Justamente esto genera como el problema metodológico de que si los gemelos idénticos se parecen entre sí, esto no es posible afirmar con total seguridad que justamente que esa mayor similitud se deba exclusivamente a los genes, sino que también podría explicarse porque también tienen un ambiente mucho más similar. La segunda crítica es justamente que la comparación básica entre gemelos y mellizos supone que ambos tipos de gemelos comparten un ambiente fetal similar. Sin embargo, esto no es del todo cierto, pues justamente los mellizos tienen placentas separadas, mientras que justamente los gemelos comparten una misma placenta. Justamente compartir una misma placenta implica estar expuesto a niveles más similares de hormonas, nutrientes y otras sustancias. En cambio, justamente los mellizos no lo comparten, entonces esto estaría afectando. Si no se tiene en cuenta estas diferencias, se puede interpretar erróneamente que la mayor similitud entre gemelos se debe únicamente a la genética, cuando también puede ser porque justamente compartieron un ambiente prenatal y los mellizos no lo hicieron. Luego está la tercera crítica, que justamente se cree que el único vínculo entre un niño adoptado y sus padres biológicos es genético, pero en realidad se ignora el hecho de que antes de nacer el bebé compartía con su madre biológica justamente el ambiente prenatal y entonces compartían hormonas, nutrientes y otras condiciones. Entonces ya había un ambiente compartido entre madre biológica e hijo adoptado antes de cualquier separación por adopción. Justamente el punto central de esta crítica es que si no se controla este ambiente prenatal se puede atribuir erróneamente a los genes una similitud entre madre e hijo, o sea que entre hijo biológico y madre biológica que fueron separados porque lo de adoptar, se piensa que es simplemente porque se parecen genéticamente, cuando puede ser porque compartían un ambiente prenatal. La cuarta crítica justamente consiste en que los niños adoptados comparten el ambiente con sus padres adoptivos, pero no comparten genes con ellos. Y en realidad esto es erróneo en cierto punto, porque el problema que se plantea es que esta suposición solo sería válida si la asignación de los niños adoptados a sus familias adoptadas fuera totalmente azarosa. Sin embargo, esto no ocurre, sino que justamente cuando uno adopta, las agencias normalmente realizan esta colocación media selectiva en donde tratan de ubicar a los niños con familias que tengan características medio similares al niño como a los padres biológicos de ese niño. Entonces, normalmente el niño es adoptado por una familia que tiene un origen étnico similar al del niño, o un origen cultural o social parecido. Y esto genera como una complicación, pues justamente si existe cierta similitud previa entre los padres biológicos y los padres adoptivos, entonces los niños adoptados podrían terminar compartiendo de alguna manera ciertos factores genéticos de forma indirecta con sus padres adoptivos. Y entonces, justamente, si los niños adoptados y los padres adoptivos tienen cierta similitud, esto no solo se puede deber a que comparten el mismo ambiente, sino que también pueden compartir ciertos genes y no nos estamos dando cuenta.
Y por último, la última crítica es que justamente los hogares de las familias adoptivas se cree que son variadas, pero en realidad es todo lo contrario. Son bastante similares y homogéneos, pero justamente suelen ser familias con características bastante parecidas, tienen un mejor nivel económico, buena educación, estabilidad emocional, buena salud mental. No entra este tipo de familias se le dan a los niños adoptados. Entonces ocurre que si todos los niños adoptados crecen en ambientes bastante similares, no se puede ver bien el efecto del ambiente, porque el ambiente no está variando lo suficientemente bien como para comparar. Por último, quería hablar de la correlación genotipo-ambiente, que justamente se parte de la idea de que los factores genéticos y ambientales no actúan de manera independiente. Justamente las diferencias genéticas pueden influir en las experiencias que una persona vive. Entonces, cómo el sujeto está compuesto genéticamente puede influir en cómo el sujeto vive, porque las personas tienden a buscar, seleccionar o generar ambientes acordes con sus propias características biológicas. Por ejemplo, un individuo con una predisposición genética a ser agresivo puede sentirse más atraído a actividades competitivas, deportes de contacto. A su vez, estas experiencias terminan como reforzando y favoreciendo el desarrollo de justamente estas características biológicas. Esto se conoce como fenómeno de correlación genotipo, ya que justamente los genes terminan como influyendo de manera indirecta sobre el ambiente al que el sujeto se termina exponiendo. ¿Sí? O sea, yo tengo cierta predisposición hacia conductas agresivas y termino siendo atraída hacia actividades medio agresivas. Hasta acá.